Contado por el neuropediatra, episodio 160 de la 4ª temporada. Bienvenido a Contado por el neuropediatra, con el doctor Manuel Antonio Fernández. El programa donde aprenderás y comprenderás las claves fundamentales del aprendizaje, la conducta, desarrollo, la crianza y la educación de los hijos, así como sus dificultades y alteraciones, para prevenir problemas y evitarlos detectándolos de forma precoz, para actuar de la forma más adecuada lo más rápido posible y así tratarlos y corregirlos. Todo esto guiados y acompañados por Manuel Antonio Fernández, el neuropediatra. Y un magnífico equipo de profesionales especializados en neurociencias. Testimonios en primera persona. Colaboración de expertos de diferentes ámbitos. Algún que otro personaje famoso. Y todo lo necesario para conseguir tus objetivos parentales. Este programa es para padres responsables e implicados al 100% o al 200% en el proceso de crianza y educación de sus hijos, neurotípicos o neurodiversos, con capacidades habituales o capacidades especiales que quieran algo más para ellos. Para padres luchadores e inconformistas que están dispuestos a darlo todo por su familia, a emprender, a aprender, a esforzarse y a ofrecer lo mejor de sí mismo por sus hijos. Este programa está imaginado, pensado, creado y desarrollado especialmente para ti. Hoy te voy a traer una persona de la consulta que tiene TDAH, que hoy en día con 18 años está estudiando un grado universitario en arquitectura y que cuando empezó estaba en una situación bastante complicada. Pero como todo, no siempre son pegas, problemas y dificultades, quiero traeros la cara bonita de este tipo de situaciones, que además es la más habitual en un centro de neurodesarrollo como el nuestro. Hay complicaciones y dificultades, pero lo normal es que las cosas funcionen bien. Así que aquí tenéis a Julia, chica con TDAH, hermana de otra chica con TDAH, que en la mayoría de edad ya nos ha dado autorización ella y su familia para poder entrevistarla y explicaros cuál ha sido el proceso, el camino, los hándicaps y todo lo que ha vivido a lo largo de este proceso, de este camino. Y creo que es muy transparente, muy sincera, muy cercana y os va de verdad a impactar en cómo os transmite esas sensaciones, esos sentimientos y esa visión de una situación inicialmente muy complicada y finalmente muy positiva. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición más, un capítulo de este podcast, vídeo podcast de Contado por el neuropediatra, donde vamos a tener algo hoy muy especial, muy interesante, porque ya sabéis que hablamos de muchas cosas, de muchos contenidos, de muchas áreas, tenemos muchos participantes y muchos colaboradores en este podcast, pero hoy vamos a hablar de cómo es vivir con el TDAH y lo vamos a hacer desde una perspectiva, de una historia real, de una paciente de mi consulta, Julia, que ahora os voy a presentar, que lleva ya unos años con nosotros y que el otro día, hablando de estos temas, le dije, oye, ¿cómo te animas a participar y a presentar tu experiencia y demás? Y dijo, vale. Digo, bueno, ¿por qué lo hacemos? Ya es mayor de edad, tuvimos la pregunta y la autorización de sus padres, así que bueno, creo que una experiencia de este tipo para todos vosotros padres de chicos con TDAH y para vosotros mismos que tenéis TDAH chicos y lo vivís en el día a día, una experiencia de este tipo puede ser muy ilustrativa de cómo pueden conseguirse y avanzar las cosas cuando uno se preocupa de hacerlo bien. Así que bienvenida, Julia, muchas gracias por estar hoy aquí, dar tu testimonio y contarnos tu experiencia. Así que un abrazo fuerte y bienvenida. Buenas. Bueno, es adolescente, adulta. Siempre esto de las redes sociales, hablar en público con esta edad puede costar ahí un poquillo, pero no os preocupéis que cuando se suelte va a tener su historia, que tiene su punto esta chica que es muy, 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 muy crack. Vamos a hablar de ese camino que iba a decir que a veces no, que normalmente no se ve, de lo que cuesta, de lo que duele, de lo difícil que es, pero también de lo que se puede aprender en ese proceso y de cómo se pueden cambiar las cosas desde fases difíciles hasta llegar al punto en el que está hoy. Julia, si miras para atrás, ¿cómo dirías que era tu vida antes de entender lo que te pasaba y que tenías TDAH? Porque para mí, que tu perspectiva no era muy positiva, ¿no? No, la verdad es que yo antes, cuando no sabía, no tenía ni idea de lo que se trataba, la verdad es que tenía una idea muy chica de lo que podía llegar a ser este aspecto, ¿sabes? Pues la verdad es que yo creía que era tonta y que no servía para estudiar ni para nada, en plan, solamente servía para dibujar. Entonces,
que se me da muy bien, entonces yo decía, Que es verdad, que dibujar. En fin, yo os he dicho antes que es muy crack y no sé si no creo que tengas por ahí ninguna muestra de dibujo a mano, pero después si no, pues ponemos algo en redes para enseñarlo porque es muy top en esto, ¿eh? Pero pensad, o sea, lo ha dicho ella y no quiero aquí quitarle el protagonismo que lo tiene. Sensación, no tenía mucha idea, mucha idea de por dónde iban los tiros con esto, yo pensaba que era tonta y no valía para nada, ¿vale? Eso que ha verbalizado es algo que muchos chavales y muchos chicos piensan en esta situación y que muchas veces no tiene una respuesta que darle si no tenemos un diagnóstico de más. Perdona que te interrumpa. "No". Cuéntame, ¿cómo era esa sensación y cómo era vivir eso en ese momento? Yo me comparaba muchísimo porque desde chica, bueno, en mi colegio es que había como un grupo de los guays de la clase que al final eran los que sacaban mayores notas. Y es verdad que yo estaba incluida en ese grupo porque dentro de lo que cabía, pues mis notas eran bastante buenas, pero porque yo me hartaba y me daba la pechada con muy pocos años que yo me comparaba con mis compañeros y decía, esta gente tiene tiempo de ir al parque a jugar y de jugar con las Barbie y yo jugaba, pero a lo mejor no tenía el mismo tiempo que tenían mis compañeros de juego, porque es que si me llevaba más tiempo, pues no llegaba a estudiar nada. Entonces, era una sensación de agobio constante, de querer seguir siendo parte de este grupito, de sacar buena nota, porque es que encima soy una persona muy perfeccionista que quiere siempre lo mejor, dar lo mejor de lo que puedo dar. Entonces, era eso, un constante agobio, porque no sabía qué me pasaba, por qué mis compañeros tenían la capacidad de hacerlo con menos tiempo, y eso me agobiaba mucho, porque como para mí el tiempo iba muchísimo más rápido en comparación de mis compañeros. Quedaos con todas estas palabras que yo como profesional hablo de ellas cuando tratamos todas estas cosas y demás, pero escucharlo de su propia voz en estos chicos creo que es muy ilustrativo, porque no lo estoy diciendo yo, lo dice ella de cómo se sentía y cómo vivía esta situación. De hecho, ¿qué cosas te costaban y no sabías tú explicar en ese momento? Porque claro, en ese momento, en esa sensación, uno piensa, aquí la gente va muy rápido, ¿sabes? O sea, esta gente en 1 hora y media se ha estudiado este tema, yo estoy aquí 3 horas, no me da la vida. ¿Qué era lo que especialmente te costaba más trabajo en esa situación? Yo creo que las cosas que eran más de memorizar, de tener que sentarte y leer, eso para mí era un horror increíble, porque es que no era capaz de sentarme y ponerme a memorizar lo de fuera, porque es verdad que cuando se está chico en el colegio, porque mi diagnóstico fue a partir de primero de la ESO, entonces todo lo que era sin diagnóstico fue durante el colegio, que es verdad que no se da mucha materia de memorizar y eso, pero lo que era, pues me costaba una barbaridad sentarme y tener que ponerme a estudiar cómo era el sistema respiratorio, por ejemplo. Entonces, es que me era imposible, en plan, yo me ponía, leía y lo que hacía era leer, pero yo no entendía, no tenía la capacidad de retener esa información porque estaba o atenta al dibujo del pulmón o atenta a yo podría ahora mismo estar jugando o cosas así. Y la verdad es que entre eso y luego pensar, pero es que si al final me voy a dar la pecha y muchas veces no daba los resultados que yo creía que iba a dar, porque me había a lo mejor estado estudiando un tema una barbaridad de tiempo, porque mis padres se ponían detrás mía diciéndome, Julia, ponte a estudiar y todo el rato, y si no llegaban ellos, porque es lo que me pasaba, yo jugaba y cuando llegaban mis padres de trabajar es cuando yo me ponía a estudiar, porque es que si no, yo de mí sola no salía. Yo lo intentaba, pero no había manera de concentrarme. Entonces, eso a mí, el sentarme y tener que ponerme, era de las cosas que más me costaban. ¿Cómo te sentías al vivir eso, en esa situación? Constante frustración y agobio, porque es verdad que para las cosas que eran más prácticas, aunque no se me dieran del todo bien, al final estaba estudiando. Y, por ejemplo, matemáticas es verdad
que se me daba así, pero el tiempo que le dedicaba a hacer una suma, una resta o lo que fuera en ese momento, se me hacía muchísimo más fácil y lógico de comprender que leer, memorizar. Entonces, por ejemplo, es verdad que las materias que eran más plásticas, pues eran más capaz yo misma de sentarme y decir, vale, esto es así. Y al final, por lógica, lo sacaba, porque al final le daba tanta vuelta a la cabeza que le sacaba la solución sin a lo mejor haber seguido incluso el proceso matemático real y con leerlo, ponerme... Y yo decía, ¿y esto por qué no lo puedo hacer con lo otro? Es que no lo entiendo, no sé qué es lo que yo tengo mal, que esta cosa que yo hago aquí no la puedo aplicar para lo otro. Esa sensación de incomprensión y de falta de comprensión de qué está pasando es muy frustrante, es muy dura. ¿Cómo llegaste al diagnóstico del TDAH? Pues la verdad es que fue muchísimo antes de la ESO, porque yo tenía una profesora que la verdad es que estaba muy encima de nosotros y le comentó a mi madre que creía que tenía una dificultad de aprendizaje. ¿Qué pasa? Que en ese momento mi madre creía que tener una dificultad en el aprendizaje era algo muy malo, porque los casos que conocía eran muy extremos. Entonces ella se creía que estaba hablando a lo mejor de un autismo o algo parecido. Y dice, bueno, puede ser TDAH, pero es que mi madre seguía creyendo que el TDAH era una especie de autismo o algo así. Claro, como una dificultad que era súper difícil de tratar y que no iba a servir en el sistema educativo normal, por así decirlo. Entonces mi madre se negó, en cierta manera, a pensar que yo tenía eso. Y pues me llevó a una especie de psicólogo o cosas que por eso no me gusta a mí y por eso decía yo antes que no creía en este tipo de cosas, porque al final de tantos sitios que me habían llevado y ninguno me daba una respuesta concisa, porque siempre decían, no, tú tienes esto. Y después venía el otro y me decía, no, es que en verdad tú tienes esto. Entonces, como yo nunca tenía nada de eso concisa, nunca decía, es verdad lo que me está pasando. Esto en verdad es una broma que le está gastando todo el mundo a mi madre para sacarle dinero, que al final yo es que soy tonta y hasta, o Y no aquí sé está lo todo el que... mundo intentando aprovechar el tirón. Claro, y es como, si nadie me puede dar una respuesta, el problema tengo que ser yo. Entonces ya a partir Cuidado lo de que eso, está diciendo, ¿eh? Todo esto lo pensaba ella, pero no se lo decía a nadie. no, todo tragado. Tú tragabas, la madre le decía, mamá, no me lleves más sitio que esto es un paná, ¿sabes? Y de hecho, cuando llegó a nuestra consulta, no recuerdo de memoria qué edad fue y demás, pero la mala hostia que traía Julia era aquello de papá, además la frase de papá, no te gastes más dinero que todo esto es una estafa. Eso lo has llegado a decir, te lo he escuchado yo, Sí. ¿sabes? De tus padres decir, es que no quería venir porque tal, y pues es que está muy cansada, y ella decía, es que esto es mentira todo, esto es una estafa y tal. Y ostras, ¿y qué te hizo cambiar esa perspectiva, esa visión? ¿Qué fue? Pues fue ya a partir de que mi hermana tenía una profesora. Bueno, antes de eso, mi madre me llevó a un psicopediatra, la verdad es que no sé lo que era, pero porque tenía un supuesto, como tenía la dificultad esa, querían saber lo que era, entonces me llevaron a Jerez, a un sitio que se llamaba ISEP, porque yo gané un concurso de dibujo de la dislexia. Entonces dijo mi madre, ostras, en este folleto, A ver si va a ser disléxica. claro, se ve muy reflejada mi hija. Pues la vamos a llevar a ver qué pasa. Entonces me hicieron unos test y al final dijeron que no tenía dislexia, pero sí tenía disortografía. Entonces ahí me estuvieron tratando, pero le dijeron a mi madre que aún así
podía seguir teniendo algo porque en el test de altas capacidades lo había sacado bastante alto, pero que estaba todo el rato distrayéndome y me estaba yendo todo el rato. Entonces le dijeron, si se hubiera concentrado más, a lo mejor hubiéramos tenido una respuesta más clara, pero es que era imposible. A ver si va a Entonces ser ya a la partir de concentración el problema, ¿no? A ver si va a ser la sí, al final, entonces a partir de eso ya mi hermana hizo las mismas pruebas y al final creo que no le salió nada, pero se lo comentamos a la maestra de particulares que teníamos en ese momento. Y ella fue la que nos dijo, oye, yo creo que esto es tal caso, llévala a tal sitio y inténtalo ahí, a ver qué te dicen. Porque esa profe de particular, ¿me conocía o es que tenía algún alumno Sí, suyo porque más? ya tenía alumnos Ajá. que habían ido a la consulta y le habían hecho el O sea, esto fue diagnóstico. pura casualidad, entre comillas. Todo porque gané el concurso de dibujo, básicamente. Las cosas de Dios están ahí por algo, o sea, que eso está ahí. Y una vez que se hacen pruebas, se explican los resultados, se te cuenta y además se te dice que hay opción de un tratamiento y demás, tú esto cómo lo vives, cómo te lo planteas. Estamos hablando de la hermana, porque la hermana también tiene un diagnóstico de TDAH y demás. Cuéntanos cómo fue esa experiencia para ti. ¿Fue alivio? ¿Fue incredulidad? ¿Cómo lo viviste todo ese proceso? Al principio, pues seguía pensando que era todo Otra mentira, etapa, claro. porque yo como tal no veía los resultados o no quería verlos, porque es verdad que yo cuando se me mete algo entre cejas y cejas, pues voy con eso y A ya muerte, está. a muerte. Sobre todo en Cabezona esa es, eso época, seguro. sobre todo en esa época que estaba en un momento pues, muy oscuro de mi vida, entonces era todo súper negativo y todo lo Ojo, veía lo peor. tiene 18 y está hablando de aquella época como un momento oscuro de su vida. Estamos hablando de los Hombre, es que 13. el cambio que ha metido en mi vida ha sido muy brutal. Pero claro, es que con 18 decir que con 12 o 13 estabas en un momento oscuro de tu vida es muy duro. Claro, ahora lo vives desde esa perspectiva, pero es que hay que ponerse en tu piel en ese momento, ¿sabes? Sí, que perdona. Lo estaba pasando ¿Lo mal. vivías como incredulidad, no veías, no querías Claro, ver? yo lo veía todo mentira, decía, esto no es, plan, no me lo creo. Y luego estaba mi hermana, que era en plan, esto es increíble, le ha dado la vuelta a la tortilla, a mí es que esto me sirve, esto es aquello. Yo de verdad no lo entiendo porque es que yo no, el problema voy a seguir siendo yo, porque si a mi hermana le han diagnosticado esto y se nota, en plan, y ella lo nota que va mejorando, yo ¿por qué no? ¿Sabes? Entonces también te digo, era cuarentena, entonces mucho no hacía. Pero una de las cosas que a ti te generaba problemas en el día a día, toda esta sintomatología y demás, y sus consecuencias, era la parte conductual con tu familia y demás. Pero eso también fue mejorando, ¿no? Sí, ¿Cuándo porque empezaste a ver tú de verdad de, ostras, va a ser que sí, que esto sí está funcionando? Cuando me refiero a esto, me refiero al tratamiento y demás, ¿vale? Para los que no están. pues fue a partir ya de segundo, que ya es verdad que con las clases presenciales, pues al final me tuve que poner más las pilas, porque es verdad que en cuarentena pues no se hizo mucho, pero lo que se hizo, yo aún así no lo notaba. Pero ya en segundo, es verdad que mis padres siempre han estado encima mía y siempre han Los estado, padres son, y perdón, no están ahí porque me ha dicho antes de entrar en la entrevista, yo estoy aquí en Sevilla porque me he quedado para la feria, y entonces mis padres están en casa, tal y cual. Los padres, no os podéis imaginar el trabajo de fondo que tienen detrás, con 2 hijas con TDAH, luchando por encontrar respuestas cuando nadie les decía que había, esta es una dislexia, un no sé qué, es un problema educativo, es que no trabaja, es que es vaga, es que es no sé cuánto. Y ahí están los tíos, ¿vale? O sea, y hay una anécdota, ahora te voy a seguir preguntando, pero que siempre hablamos cuando estamos en la consulta, que de hecho el otro día, que cuando las vi hace no mucho, les pregunté, digo, esto que no me acuerdo cómo había llegado, ella dice que su padre era un padre Barbie. Cuéntanos por qué tu padre era un padre Barbie, que me hizo mucha... Pues la verdad es que mi padre ha tenido muchos trabajos durante su vida,
pero cuando nosotras éramos más chicas, pues estaba en un trabajo fijo. Después de dejar ese trabajo, de repente empezó a tener, trabaja de camarero, trabaja de camionero, servicio de limpieza. Entonces, mi padre... Y acumulado, o sea, no es que fuera cambiando, Claro, es que el mismo día. Entonces me preguntaban, ¿en qué trabaja tu padre? Pues, que depende la hora, el día, Que mi padre si es como, es festivo, si es el no. pen de la Barbie, depende del uniforme que se ponga, trabaja una cosa, trabaja. Mi padre es lo que él quiera hacer en ese momento. Vale, Y por eso mi padre Barbie. empezaste a ver esos resultados, ¿cómo empezó a cambiar tu perspectiva de la situación? Pues la verdad es que cada vez era más consciente de lo que podía ser y también como que lo iba normalizando, era en plan, vale, este ya no es problema mío porque se supone que hay gente que también sufre de esto. Entonces encontré un sitio donde decir, vale, es que hay gente como yo, no soy yo la única, no estoy sola en este mundo con esta cosa. No soy la rara que le gusta dibujar y aislarse del mundo mundial. No soy la vaga que todos los maestros dicen que soy o... ¿Cómo vivías esa sensación cuando empezaste ya, como decía, en segundo, post cuarentena y demás, a empezar a ponerte, enterarte mejor en las clases, entender las cosas con más facilidad, ponerte en casa a estudiar y ser capaz? ¿Cómo viviste ese cambio y ese proceso? Para mí fue un cambio, en plan, que yo decía, es que no me lo creo porque es que me estoy poniendo yo sola. En plan, no necesito que mis padres estén detrás mía diciéndome, Julia, hasta Julia no sé qué. Como que empecé, aparte de la maduración que yo había tenido por todo lo que pasé en su momento y todo lo que me había hecho madurar el haber estado tan pendiente de los estudios de chica, digo yo, vale, esto no, aparte de ser logro mío, de decir, soy alguien a la que en verdad, por muy mal momento que haya pasado, no hay que fijarte en el pasado, sino en el futuro, y mi futuro ahora mismo es este, pues yo, por una parte, estaba muy orgullosa de mí, de haber logrado centrarme en lo importante en ese momento y trabajarlo, y por otra parte, estaba como que muy arrepentida de haberle echado toda la mierda, tanto a ti como a todo en general. ¿Qué te decía yo? Te digo una frase que, mira, Julia, no te preocupes. Estás jodida, yo lo entiendo, pero tú sigue. Coño, al final ha funcionado, ¿no? Sí, sí. A ti te daba igual lo que te dijera, tú decías, pues vale, ya después me dirá no es qué. Y es verdad, aquí estoy. Pero sí, la verdad es que fue en plan un ¿Qué ha momento sido lo de más, darme cuenta. qué ha sido lo más duro de ese proceso? O sea, ¿cómo lo has vivido tú? ¿Cómo te veía el entorno? ¿Qué? Lo más duro para mí creo que siempre ha sido la comparación, porque yo es que me veía sola. Entonces yo decía, es que no soy como esta persona, yo no puedo llegar a ser como ellos. Entonces estaba todo el rato comparándome, comparando notas, comparando, pues esta persona lo hace en tal tiempo y yo lo hago en este. Era una Todo el angustia rato con así. patas. O sea, todo ¿Qué? era un estrés, era una angustia con patas, digo, todo era un estrés, Total. una frustración, un enfado. Claro, ¿cómo se va a vivir así a gusto? Con esa sensación de soy tonto, nadie me lo dice, encima mis padres le están tomando el pelo por todos lados, encima mi hermana ahora ha empezado el tratamiento, la hija de la gran china, y le está empezando bien y yo todavía no lo veo esto por ningún lado. Exacto, exacto. Es verdad que Encima, tu hermana y tú, dentro de la situación, son muy diferentes. sí, Tú has sido siempre muy para adentro y ella muy para afuera. Ya, si está triste, alegre o contenta o enfadada, ya pues, todo se le ve. A ti no. A ti, en fin, un gesto de la cara así era, Julia, ¿qué tal estás? ¿Eso que está bien? Bueno, vale. Pero tú tomaste el tratamiento. y me lo tomaba, me lo tomaba. Y se lo tomaba, y se lo tomaba. ¿Qué es lo que más te ha ayudado a seguir adelante
a pesar de que todas las cosas se te complicaban en muchas ocasiones, porque no solo lo académico, a veces también lo social, en fin, eso también ha sido difícil en muchas ocasiones, ¿no? Porque la gente te miraba o te percibía como, bueno, eso sí, a veces como gruñona, huraña. Pues yo creo que el mayor apoyo que yo he podido tener han sido mis padres, porque siempre han estado allí y siempre, y da igual la situación como estuviera, ellos han estado apoyándome. Y es verdad que aunque fuera la persona más rancia del mundo en aquella época, o Que lo era, digo. que sí, la verdad que sí, que odiaba a todo el mundo, incluso odiaba a mis padres, porque es que había momentos que decía, dejarme de darme la vara, y a mi hermana, hubo un momento que yo dije, mi hermana lo voy a coger de los pelos, le voy a tirar de la ventana, y porque es que odiaba a todo el mundo, porque es que entre que me sentía inútil y que es que no me sentía persona, me sentía más bien una máquina de vivir y ya está, pues odiaba a todo el mundo, en plan, decía, porque la gente es feliz, le salen las cosas bien, mi hermana porque se toma el tratamiento le sale bien y a mí no. Estaba enfadada con todo el mundo por celos, porque es que no tenía lo que otras personas tenían de normal, y yo pues me veía súper atrás del mundo y me veía en una esquina o atrapada en una especie de cárcel Muy que al final me la chiquitita. autoimponía yo por todo lo que me habían dicho antes y por los comentarios vagas, que no estudia, que no sirve para esto y ya está. Entonces yo me engatusé vale, yo he venido aquí, a esta vida, a dibujar Y a sufrirla. exacto, y si hace falta tocar los cojones, ya está. ¿Y qué has aprendido sobre ti en todo este proceso tan largo? ¿Y qué herramientas han sido las que más te han servido para salir adelante? Pues de mí he aprendido que soy una persona muy constante, porque de verdad que me podría haber rendido, pero no me rendí, y siempre he luchado por lo que pienso y por lo que ya mucho más después, por lo que sé que soy capaz de hacer, porque sé que no soy lo que me han dicho que era o cualquier cosa de esas, sino que yo puedo llegar a ser igual que el resto, incluso mejor, porque es que, sinceramente, y no por echarme flores, soy alguien que, en mi opinión, está bastante encima de mi edad, por ejemplo, porque es que creo que ahora mismo la gente de mi edad está teniendo prioridad a otras cosas, algunos, no todos, pero sí es verdad que la mayoría, o la mayoría que yo conozco, no priorizan tanto los estudios como los ideales, en plan, porque mis ideales son algo que yo he forjado. De Y creo hecho, que cuando decíamos al principio era muy cabezona, tal y cual, muchas de las broncas y los conflictos en los que se ha metido es por defender lo que ella creía que era lo justo, lo razonable y lo adecuado para ella y para los demás, ¿sabes? O sea, que también es que eran soy number muy one. empática también. Aunque la vida me haya metido hostia, yo también he sido muy empática y al final siempre he querido justicia. Porque es que me parecía muy injusto para las personas como yo que sufríamos de diferencia. Porque es que yo, por ejemplo, en una clase de lengua tenías que hacer un relato. Y yo hice un relato, me esforcé en hacer el mejor relato que yo he podido escribir en mi vida, porque es que encima con la disortografía pues me cuesta mucho redactar. Y soy una persona que es verdad que redactar pues se le da muy mal. Pero me salió de esto súper bien hecho, que parecía sacado de un libro, y por poner Los Miserables, porque a mí yo soy una persona que gusta mucho los musicales, entonces dije, vale,
que están en la misma época, porque tenía que ser de aquella época, digo, vale, pues voy a hacer como una referencia. Por poner Los Miserables, la profesora me dijo, no, es que esto la has copiado, en plan, lo has sacado de internet Claro, esto no lo y has no lo hecho. has podido hacer tú porque es que tú tienes esto. Entonces, Esto está demasiado bien para que lo hayas hecho tú, ¿no? exacto. Y yo dije, pues no me parece justo porque es que yo me he esforzado en sacar esto, sacar la nota que vaya a sacar. No me parece justo que me digas que lo he copiado y que está demasiado bien para alguien con lo que tengo. Es que no tiene sentido. Es que si lo piensas en plan. Entonces, si a un niño que, yo qué sé, es que si a un niño que de normal le cuesta hacer suma y restar, Si te tienes hace dudas de un si has sido problema. tú la que lo ha hecho o no, investiga, pregunta, pero no cuestiones así porque estás, claro, sí, al Y final quedó. encima no estaba abierta ni a sugerencia ni a nada. Le digo, bueno, pues demuéstrame qué es lo que está copiado. No, es que lo dice la aplicación. Y digo, bueno, pues que me demuestre la aplicación qué es lo que he copiado, porque es que no No lo he te lo copiado. veo en ningún sitio. Pero mira, eso es curioso. Ahora con lo de los plagios y demás, yo hace unos cuantos meses hice un artículo para una cosa de la universidad y lo hice yo de cero. Vamos, a veces que te inspira. No, pero me puse a escribir directamente. Y cuando me pasó lo de la IA, decía, no, pues hay un 30 y pico % de información que dice que está sacado de la IA. Digo, pues será de mi cabeza, porque en fin, no me he puesto a escribir de cero. Pero bueno, esto es así. Oye, para terminar, que creo que esta entrevista, cuando la vean tus padres, a los dos se le va a caer una lagrimita. Si pudieras volver atrás, ¿qué le dirías a tu Julia de 12, 13 años? Pues yo le diría que en la vida no todo es blanco y negro, que se puede salir de lo malo que te pasa, que al final lo que importa eres tú en tu vida, porque eres lo que te tiene que priorizar a ti. Y que es verdad que las relaciones se tienen que cuidar y que al fin y al cabo uno no es uno sin tener a alguien atrás, porque es verdad que yo no sería yo sin tener mis padres, mi hermana, que aunque en ese momento la odiara, también la amaba, porque yo a mi hermana De la lo que tengo. erais a lo que sois un encanto de familia los dos, las dos con tus padres, pero es que antes eras, jalón de pelo. O sea, eso, sí, estar en la misma sala de tu hermana era un problema para ti. Pero aún así la seguía queriendo mucho y ya al final ella fue por mucho la que me ayudó a seguir para adelante, porque al fin y al cabo ella era lo más cercano que me podía comprender. Entonces, tener a mi hermana, que no llegaba a ser lo mismo que yo, pero tenía parte de ello y decir, joder, me cuesta esto. Y que venga mi hermana y me diga, es a mí también me cuesta, es que no eres tú solo, es que es a ti y a mí. Y digo, joder, pues tengo a alguien que me comprende, tengo a alguien que, si yo me siento así, ¿cómo se tiene que sentir mi hermana? Entonces, eso me ayudó mucho a empatizar con ella y a decir, pues voy a estar tanto para ella como para mí misma. En plan, no me voy a cuestionar lo que soy capaz si al fin y al cabo sé que soy capaz porque lo he hecho más de una vez y lo he demostrado más de una vez. Y cuando era chica lo he demostrado sin tratamiento ni nada. En plan, yo he luchado siempre por sacar buenas notas y he sacado buenas notas. ¿Por qué ahora no va a ser igual? ¿Y por qué ahora con esta ayuda que te están dando, tú no dices, vale, voy a confiar y voy a seguir haciendo lo que he ido haciendo siempre? Pues le diría que hay que confiar, que seguir para adelante y que no hay que quedarse atrapado en una esquina creyendo que eres la vaga o la que se distrae y se pone a cantar en clase sin atender. Porque La al final, hermana, aunque la estuviera hermana. cantando, atendía. De hecho, yo le diría a la Julia de aquella época, no, te lo diría a ti ahora para que lo sintieras atrás. No cambies nada. Es decir,
todo lo que has hecho, has sentido, has vivido y has procesado es lo que ha condicionado que ahora seas lo que eres. O sea, ha sido una mala época, pero eso te va a marcar de forma positiva para muchos años. Así que yo no te cambiaría nada. Si tuvieras que decirle a los demás, no a ti misma, alguien que está pasando por este proceso, y de hecho yo tengo a alguien cercano que lo está pasando y al que cuando acabemos le voy a mandar la entrevista para que la escuche porque creo que le va a ayudar mucho. ¿Qué le dirías a esa persona de 12, 13, 14, 15 años que está pasando ahora por una situación parecida a la tuya? Pues que no estás solo, que es lo que a mí me ayudó. El saber que no soy la única, que es algo normal y que solamente la gente tiene que aprender a adaptar, porque sinceramente el sistema educativo en muchos sitios no está preparado para adaptar cualquier tipo de situación que pueda haber, porque yo conozco 4 situaciones de las millones que tiene que existir. Entonces, el problema al final no eres tú, es un conjunto de el sistema que no está adaptado para todo el mundo, que tú te crees lo que te dicen, que al final tú te sientes solo y crees que eres la exclusión de la sociedad, pero al final tú no estás solo, siempre va a haber alguien detrás tuya que siempre te anime y te cuando tú no puedes más, te cargue y te anime siempre a ser que el mayor potencial de tu versión. La mejor versión de ti mismo. Exacto. ¿Qué estás haciendo ahora con tu vida? Es decir, ¿qué estudias? ¿Qué expectativas tienes? Y demás. Para que la gente sepa en dónde estás ahora, ¿no? Haciendo un grado universitario de arquitectura. Porque como lo que se me da bien es dibujar, pues que me he metido. Chicos, 18 años, grado universitario en arquitectura, la supuesta vaga, torpe, no sirves para esto, no sirves para otro, pues ahí está. Para que veáis. O sea, este tipo de situaciones son las que vivimos día a día en la consulta. Muchas veces hablamos de qué es el TDAH, de los problemas, de los síntomas, de tal, y no siempre hablamos de cómo conseguimos que las cosas funcionen. Y esto es lo normal. Es decir, hay veces que las cosas son mucho más complicadas, las situaciones se alargan mucho, pero evidentemente la mayoría de los casos funcionan de esta manera. Así que voy a hacerte las 4 o 5 preguntas con las que acabamos todas estas entrevistas, que ya no tienen nada que ver con el proceso, sino son cosas para desconectar un poco, que se responden con una o dos palabras y un porqué, y acabamos. ¿Café o té? Es que no me gusta ninguna de las dos, así que prefiero un colacao. Colacao. Mira, eres como mi hijo Mateo con 6 añitos y medio, que lo que quiero es un colacao por la mañana, mediodía, por la tarde, por él viviría con colacao. ¿Mar o montaña? Mar, sí, yo soy de playa. Por supuesto. Luz del sur. ¿Lectura o deporte? No sé, la verdad. Ahora mismo Ninguna tampoco, ¿no? No, ahora mismo creo que más deporte, porque la verdad es que me gusta mucho leer. En plan, parece broma, pero yo leo mucho. Me encanta, me transporta. Entonces, no sabría si decirte leer, pero ahora mismo creo que más deporte porque no me da tiempo de leer. Vale, ¿comida favorita? La pasta, pero en todas sus versiones. ¿Anécdota más divertida en familia que hayas tenido últimamente? Y que no sea el papá Barbie. Pues yo qué sé. Si te sirve una de ayer. Claro. Pues, bueno, no fue en familia, pero fue con mis amigos que los en la feria. Claro, en la feria. Pues estábamos bailando sevillana y claro, con el mantoncillo. Mi mantoncillo lo tengo muy largo y yo tenía una amiga que también llevaba el mantoncillo bastante largo. ¿Qué pasa? Que empezamos a hacer las cruzadas, ella con su bailante y yo con el mío, y al final se enganchó uno en el botón y el otro en otro botón, entonces acabamos enrollados los 4. Eso ha sonado muy mal, pero bueno, sí. ¡No! Enrollado así, como atado en una cuerda. Lo entendemos.
Oye, Julia, no te voy a quitar más tiempo porque estamos en feria y tú no has madrugado mucho, sino todo lo contrario, esta mañana te has acostado muy tarde. Así que muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por abrirte, por presentarlo, por ser tan transparente en la situación. Muchas gracias a tus padres también por haberte dado el ok para esto y un abrazo fuerte, que no sé cuándo nos toca vernos, pero ya sabes que cuando toque estamos aquí siempre para lo que sea necesario, ¿vale? Gracias a ti. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, dime, ¿qué te ha parecido la entrevista y este episodio? Apasionante, ¿verdad? Pues si, como te decía en el episodio inaugural, te emociona y te hace vibrar la posibilidad de convertirte en referente en tu área dentro del sector del neurodesarrollo, ya sea como padre, como educador, como sanitario o como terapeuta, para liderar este movimiento y ayudar a tu hijo, a tu alumno o a tu paciente en su proceso de educación, crianza y desarrollo, estás más que invitado a este ilusionante camino. Únete a nuestra comunidad y difunde nuestro mensaje. Hazlo llegar tan lejos y a tanta gente como puedas. Padres, amigos, compañeros, grupo de WhatsApp, redes sociales, te lo agradecerán, te lo garantizo. Y si quieres profundizar en alguno de los puntos que tratamos en este podcast o necesitas ayuda para la evaluación, el diagnóstico, la terapia o el tratamiento, ya sea presencial o online, de problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo, relaciones sociales o autoestima, y también para situaciones específicas como el TDAH, la dislexia, las altas capacidades, el retraso madurativo, el autismo, las PES, la epilepsia, la migraña o los trastornos del sueño, ponte ahora mismo en contacto con nosotros en elneuropediatra.es, donde además también encontrarás cientos de artículos de gran claridad, de gran información y de gran relevancia sobre estos temas y, algo aún más importante, guías de orientación para familiares de apoyo en el camino de estos procesos. Y además, me tienes en YouTube, en Facebook, en Twitter o X, como se llama ahora, Instagram, LinkedIn y hasta TikTok. Y por si fuera poco, estamos también en nuestro canal de difusión que acabamos de abrir y que estamos desarrollando y que desarrollaremos a lo largo de esta temporada en WhatsApp. ¿Qué más se puede pedir? Pues no te preocupes, porque evidentemente no vas a tener problemas para encontrarnos. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio.